Las 31 estructuras más místicas de la historia. Uno de los mayores enigmas de la historia es cómo los hombres prehistóricos tallaron piedras de más de 30 toneladas y las movieron a lo largo de kilómetros de terrenos abruptos, incluso antes de la invención de la rueda. Estas esculturas monumentales mantienen incógnitas sobre su significado y animan los debates entre los especialistas. Igualmente están desperdigados por todo el mundo monasterios y estupas budistas, templos cristianos, mezquitas, sinagogas y otros inmuebles religiosos que continúan ocultando misterios, haciendo que la investigación histórica sea más fascinante. Hoy haremos un repaso por las 31 estructuras más místicas de la historia, comentando lo que se sabe sobre ellas y lo mucho que continúa ignorándose. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Moáis, Isla de Pascua, Chile. Las estatuas colosales de cabezas de piedra llamadas moáis, talladas por los indígenas de la Isla de Pascua, Chile, fueron esculpidas y erigidas por los aborígenes pascueros entre comienzos del siglo XI y la segunda mitad del siglo XVII. Considerando que la cabeza monumental más grande pesa más de 80 toneladas, constituye un misterio cómo obtuvieron la enorme piedra, cómo la tallaron y cómo trasladaron la figura hasta su lugar de emplazamiento. Dado su parecido con otras estatuas talladas en partes de Polinesia, es posible que sean representaciones de los líderes de las etnias asentadas en la isla. Los primeros españoles en llegar a Isla de Pascua encontraron una civilización nativa en decadencia y sin la apariencia de haber sido lo suficientemente avanzada como para tallar y transportar los moáis. Número 2. Cabezas monumentales olmecas en México y Guatemala. Estas estatuas de cabezas monumentales talladas en rocas de basalto constituyen la cumbre del arte precolombino olmeca y son mucho más antiguas que sus equivalentes moáis de la Isla de Pascua. Salpican todo el territorio mesoamericano entre México y Guatemala, a lo largo de la costa del Caribe, donde se asentó la cultura olmeca. Varias de las cabezas monumentales están muy bien conservadas y son bastante realistas, con rasgos distintivos que comparten con los descendientes de los olmecas. Cada cabeza fue tallada a partir de una sola piedra y sus pesos varían entre 6 y 50 toneladas. Es posible que hayan sido moldeadas a partir de personas de la realeza y de las élites olmecas. Los métodos de transporte de las rocas madres o de las cabezas hacia sus emplazamientos siguen sin establecerse. Número 3. Torre del Diablo, Estados Unidos. La Torre del Diablo se eleva 380 metros sobre el suelo, en el área del río Belle Fourche, en las llanuras del noreste del estado norteamericano de Wyoming. Esta imponente formación geológica y monumento nacional estadounidense es un lugar sagrado de más de 20 tribus y pueblos aborígenes norteamericanos y un destino de escalada de fama mundial. Los indios llaman guarida de osos al lugar y ayunan y realizan actos adoratorios, incluyendo la construcción de pequeñas casas de piedra que constituyen un símbolo de la búsqueda de los sueños. Los Lakota realizan ritos de purificación y ejecutan su danza sagrada del sol en la torre. Igualmente existen vínculos espirituales de los Cheyenne, los Arapahoe, los Choctaw y los Kiowa con el monumento natural. Número 4. Nan Madol, Micronesia. Nan Madol es una red de pequeñas islas artificiales comunicadas por un sistema de canales. Se encuentra cerca de la isla de Pond Bay, en los Estados Federados de Micronesia, y es conocida como la Venecia del Pacífico. Nan Madol significa lugar entre los espacios, y fue la capital de la dinastía Saud el-Leur hasta cerca del año 1500 de la Era Común. En 2016 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El fechado por carbono 14 situó los primeros asentamientos en el área, aproximadamente en el año 1200, aunque algunos hallazgos arqueológicos sugieren la presencia humana en Pompey hace más de 2000 años. Se sabe poco sobre los monolitos de Nan Madol, pero pesan lo bastante como para suponer que no pudieron haber sido movidos sin ayuda mecánica.
Una leyenda local dice que fue construida por una raza perdida que vino de un continente después desaparecido. Número 5. Skara Brae, Escocia. Skara Brae es un amplio asentamiento neolítico situado en la bahía de Skyle, en Mainland, la más grande de las Islas Orcadas, en Escocia. Consta de 10 casas agrupadas que estuvieron habitadas aproximadamente entre los años 3100 y 2500 a.C. Los edificios neolíticos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, están en magnífico estado de conservación, considerando que posiblemente son más antiguos que la Gran Pirámide de Egipto, ya que la mayoría de las estimaciones fechan su construcción hace 5000 años. El conjunto ha sido llamado la Pompeya escocesa por su excelente conservación, a pesar de haber permanecido abandonado durante largo tiempo. La arena que el viento arrastra desde las dunas costeras ha facilitado la protección. Skara Brae ofrece una perspectiva sobre cómo era la vida en el Neolítico en Escocia, aunque se desconoce por qué fue abandonado hace unos 4000 años. Número 6. Torre Newport, Estados Unidos. La Torre Newport es un inmueble circular de piedra situado en Newport, Rhode Island. La teoría más aceptada sobre su propósito inicial es que formó parte de la estructura de un molino de viento erigido en el siglo XVI o XVII por algunos de los primeros colonos europeos de los actuales Estados Unidos. Sin embargo, algunos sostienen que es varios siglos más antiguo, lo que sugeriría que otros europeos se le adelantaron a Colón en la llegada al Nuevo Mundo. Las dataciones de carbono de los cimientos y de otras excavaciones en las cercanías respaldan la teoría del molino de viento. Igualmente se ha especulado que la torre era un observatorio astronómico, lo que ha dado origen a diversas leyendas sobre la presencia de vikingos, caballeros templarios y navegantes chinos. Número 7. Stonehenge, Inglaterra. Stonehenge, en Wiltshire, Inglaterra, es otra misteriosa estructura megalítica, una de las más conocidas del mundo. Los arqueólogos piensan que este conjunto anular de pilares de piedra, con otras grandes rocas coronando el anillo, fueron erigidos entre 4000 y 5000 años atrás. No existen precisiones sobre su propósito y se especula que tuvo un objetivo funerario, teoría que es apoyada por el descubrimiento de restos humanos en el lugar. Posiblemente haya sido un lugar sagrado para el enterramiento de personas importantes y el culto a antepasados y deidades. La zona de Inglaterra en la que se ubica Stonehenge estuvo densamente poblada durante el Neolítico y se han descubierto numerosos túmulos y artefactos funerarios. Las piedras más grandes del monumento pesan hasta 30 toneladas y la probable cantera más cercana está a 32 kilómetros, desconociéndose cómo fueron movidas. Número 8. Pumapunku, Bolivia. El Pumapunku es un templo de unos 1500 años de antigüedad que forma parte de los sitios arqueológicos más grandes de Tiwanaku, en el oeste de Bolivia. Ubicada cerca del lago Titicaca, las piedras están en el centro de uno de los misterios históricos más intrigantes de América del Sur. Sus tallados geométricos son extremadamente precisos y fueron dispuestas con exactitud. La rectitud del corte es como la que se logra en la actualidad con el uso de equipos con láseres controlados con computadoras. Esta anacrónica calidad ha dado pie a diversas teorías, como la de su elaboración por una muy avanzada y desaparecida civilización o por extraterrestres. También se ha sugerido que las piedras no son naturales, sino moldeadas con algún tipo de hormigón, o que simplemente fueron trabajadas por artesanos muy hábiles, cuyos métodos de trabajo aún no han sido descubiertos. Número 9. Ghats de Benares, India. Aunque el río Ganges se encuentra visiblemente contaminado, los hindúes creen que posee propiedades purificadoras y curativas. Esta creencia hace caso omiso de la alta tasa de mortalidad, especialmente entre niños, por enfermedades como disentería, tifus, cólera, gastroenteritis aguda y hepatitis, debido al contacto con las aguas. En Benares, una de las 7 ciudades sagradas de India, los locales interactúan con el río sagrado a través de los ghats, unas plataformas escalonadas que conducen al agua en las que se realizan múltiples ceremonias. Benares es la ciudad más sagrada del hinduismo y el jainismo y desempeñó un papel relevante en el desarrollo del budismo. Los rituales en los ghats van desde los baños de purificación para la eliminación de los pecados hasta la recolección del agua sagrada. Algunos ghats están reservados para la cremación de cadáveres y en ellos se mantienen permanentemente encendidas piras funerarias. Número 10. Nido del Tigre, Bután.
El Takshan, o Nido del Tigre, es un templo y monasterio budista que se encuentra asentado sobre un acantilado de vértigo a 900 metros de altura en el valle de Paro, en Bután. Takshan, cuyas vistas son impresionantes, fue construido a finales del siglo XVII, en el entorno de una cueva en la que, según la tradición, Padmasambhava, o segundo Buda, meditó en el siglo VIII durante 3 años, 3 meses y 3 horas, para alejar el mal. Desde entonces, Takshan es un sitio sagrado del budismo, aunque el acceso resulta difícil, ya que exige hacer una caminata de 2 horas en subida desde la parte baja del valle. El santuario dedicado a Padmasambhava fue construido alrededor de la cueva en 1692 y es uno de los máximos íconos culturales de Bután. Número 11. Borobudur, isla de Java, Indonesia. Borobudur, situado en la isla indonesia de Java, es un emblemático santuario budista construido entre los siglos VIII y IX, durante la dinastía Yailendra. Este templo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consta de 3 niveles y 72 pequeñas estupas, además de una central más grande en la parte superior. El diseño de la estructura simboliza el camino a la iluminación, en el que cada estación representa un nivel del universo, y cuanto más alto se sube, más cerca se está del nirvana. La decoración incluye 2.672 paneles de relieve y 504 estatuas de Buda. Las evidencias sugieren que Borobudur fue abandonado a partir del siglo XVI, con el ocaso de los reinos budistas e hindúes en Java y la conversión al Islam de la población de la isla. Número 12. Mezquita Nasir, Ol Molk, Irán. Esta mezquita tradicional situada en la ciudad de Shiraz, en el suroeste de Irán, es conocida por su impresionante colorido, gracias a una espectacular combinación de mosaicos y vitrales. Es llamada popularmente la Mezquita Rosa por el tono predominante de sus mosaicos. Cuenta con una amplia superficie de cristales polícromos en su fachada, junto con otros componentes tradicionales como el diseño 5 cóncavos. Fue construida entre 1876 y 1878, durante la era Qajar, dinastía que gobernó Persia entre 1785 y 1924. Esta dinastía fue sustituida por la Pahlaví en 1925. Fue diseñada especialmente para aprovechar la luz de la mañana y el sol que se filtra a través de las ventanas. Crea un efecto arcoíris que resalta los azulejos y las alfombras del interior. Número 13. Templos de Abu Simbel, Egipto. Los templos de Abu Simbel fueron construidos por orden de Ramsés II, faraón egipcio de la 19ª dinastía, que reinó entre los años de 1279 y 1213 a.C. El complejo religioso erigido en el sur de Egipto incluye 2 santuarios, el Gran Templo y cerca de este, el Templo Pequeño. El Gran Templo fue tallado en un acantilado de arenisca y 4 estatuas del faraón, con imágenes de miembros de la familia real a sus pies, flanquean la entrada principal. El conjunto religioso fue dedicado a los antiguos dioses solares Amón-Ra y Re-Horakhte, aunque Ramsés II también es representado como un dios. Durante 2 días del año, por lo general el 21 de febrero y el 21 de octubre, hay un momento en el que el sol penetra de manera justa en el templo grande para iluminar todo su interior. Número 14. Bodh Ganath, Nepal. De manera similar a Borobudur en la isla de Java, la estupa Bodh Ganath de Katmandú, Nepal, cuenta con niveles que simbolizan el camino a la iluminación. El pedestal inferior representa la tierra, la torre simboliza el fuego, la cúpula equivale al agua y la aguja superior representa el aire. Los ojos que todo lo ven marcan la torre a cada lado, representando la mirada omnisciente de Buda. Entre el brillo del dorado y el blanco y la imponencia de la aguja, que conduce la mirada hacia el cielo, la estructura es verdaderamente soberbia. Bodh Ganath es un popular lugar de peregrinación para los budistas tibetanos y una de las principales atracciones turísticas de Katmandú, la capital de la República Federal Nepalí, situada a 1.400 metros sobre el nivel del mar en el valle de Katmandú. Número 15. Angkor Wat, Camboya. Este famoso templo camboyano del siglo XII está inspirado en el mitológico monte Meru, donde los hindúes creen que se encuentra la morada de los dioses antiguos. En su punto más alto, Angkor Wat alcanza más de 213 metros. Las paredes del templo, que tiene vínculos tanto con el hinduismo como con el budismo, están cubiertas de tallas, incluidas figuras mitológicas, y más de 3.000 apsaras,
el equivalente en la mitología hinduista de las ninfas griegas, asociadas con el mundo acuático y los bosques. Angkor Wat es la principal atracción turística de Camboya, recibiendo anualmente cerca de 3 millones de visitantes, aproximadamente un tercio de la cantidad de turistas que viajan a la monarquía constitucional de la península de Indochina. Número 16. El Uluru, Australia. El Uluru es una formación rocosa de arenisca, con una prominencia de 348 metros, situada en el territorio del norte, en la parte central de Australia, a 2.214 kilómetros de Sydney, que aumentan a 2.838 kilómetros por carretera. La ciudad más cercana es Alice Springs, situada a 460 kilómetros. El primer europeo en avistarla fue el agrimensor y explorador inglés William Gosse, quien en 1873 le puso el nombre de Ayers Rock, en honor del secretario superior de Australia del Sur, Sir Henry Ayers. El Uluru representa uno de los principales puntos de referencia natural de Australia y es un lugar sagrado de los aborígenes Anangu, que creen que el promontorio rocoso fue creado por sus antepasados, cuyos espíritus moran en el lugar. Los escaladores solían subirlo para brindar con champán en su cima, hasta que las escaladas fueron prohibidas en 2017, por respeto a la espiritualidad de los aborígenes y para proteger el monumento natural del desgaste. Número 17. Sinagoga Española, República Checa. La Sinagoga Española de Praga, construida en 1868 por una congregación reformista de la ciudad, es un espectáculo digno de admiración. Su interior en colores joyas, representativo del estilo neomorisco influenciado por el Palacio de la Alhambra en Granada, ganándose el apodo de Sinagoga Española. Además de lugar de culto del judaísmo, es centro de exposiciones, albergando 2 muestras permanentes, una sobre la historia del pueblo judío en Bohemia y Moravia, y otra de objetos de plata pertenecientes a otra sinagoga de la región. La Sinagoga Española tiene en sí misma una rica historia, a pesar de su corta edad. Durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo de persecución y exterminio judío por parte del Tercer Reich alemán, su recinto fue utilizado para almacenar las posesiones confiscadas a los judíos praguenses. Número 18. Cenote Sagrado, México. Los cenotes, unas depresiones geológicas inundadas de origen kárstico, salpican el territorio de la península mexicana de Yucatán y eran sagrados para la civilización maya. En Chichén Itzá, el famoso yacimiento arqueológico maya de Yucatán, se encuentra el cenote sagrado, un cuerpo de agua circular de unos 60 metros de diámetro, un lugar en el que los mayas realizaban sacrificios en honor de los dioses y arrojaban joyas y objetos de cerámica como ofrendas. El descubrimiento de abundantes huesos humanos sugiere que el cenote sagrado era escenario de sacrificios de personas. El cenote de 13 metros de profundidad está disponible para nadar y bucear, lo que aparte de un ejercicio físico constituye una experiencia de inmersión espiritual en un lugar prominente de una de las culturas prehispánicas más fascinantes. Número 19. Iglesia de San Jorge, Etiopía. La pequeña ciudad de Lalibela, en el norte de Etiopía, es conocida por sus 11 iglesias medievales excavadas en la roca. Los santuarios cristianos datan del siglo XII y fueron construidos en tiempos del rey Lalibela, quien imaginó la creación de una nueva Jerusalén, después de que la ciudad y Tierra Santa cayeron en manos musulmanas. El rey Abisinio incluso ordenó la construcción de un canal central, separando los 2 conjuntos de templos, como símbolo del río Jordán. Actualmente, Lalibela es escenario de peregrinaciones, las más importantes de Etiopía, especialmente por parte de cristianos coptos. En el conjunto sobresale la iglesia Pia de Georgis, o de San Jorge, a menudo llamada la octava maravilla del mundo. Para crear el área en la que está ubicada, hubo que retirar cerca de 3.400 metros cúbicos de roca, además de 450 metros cúbicos adicionales, en la creación de su espacio interior. Número 20. Muro de las Lamentaciones, Israel. El Muro de las Lamentaciones o de los Lamentos es un vestigio del segundo templo de Jerusalén, destruido por los romanos en el primer siglo de la Era Común, y el sitio más sagrado del judaísmo. Data de finales del periodo del Segundo Templo, y su construcción es atribuida a Herodes el Grande, cerca del año 19 a.C. Una teoría basada en hallazgos recientes que, sin embargo, no ha generado mucha aceptación entre los estudiosos, sugiere que fue construido unas décadas más tarde por el gobernante de Judea, Herodes Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande. El Muro de los Lamentos ha sido un lugar de culto judío desde el siglo XI,
ya que además de su historia, es un lugar cercano al Monte del Templo, sitio donde fueron erigidos el primer y el segundo templo de Jerusalén. Número 21. Monasterios de Meteora, Grecia. Es un conjunto de edificios de piedra que se encuentran sobre acantilados escarpados y dentados en Grecia central, creando una imagen que parece sacada de un cuento de hadas. Los monjes ortodoxos orientales ocuparon por primera vez las cuevas de la región en el siglo XI, antes de que se construyeran los monasterios. Después de una historia de un milenio muy agitada, que incluyó la invasión turca, la creación del complejo y sus frescos, y los intentos de usarlo como refugio por parte del Imperio Otomano, todavía 6 de los 24 monasterios permanecen activos. El monasterio de Hipapanti, también conocido como Monasterio de la Ascensión del Salvador, suele estar abierto al público y el viaje de 4 horas y media en tren desde Atenas vale la pena. Número 22. Catedral de San Juan el Divino, Estados Unidos. Aunque San Patricio es la catedral más conocida de Nueva York, la de San Juan el Divino, situada en la avenida Amsterdam, en Manhattan, le disputa a la Catedral Anglicana de Liverpool el título de templo anglicano más grande del mundo. De cualquier forma, es el tercer santuario cristiano de mayor tamaño con una superficie interior de 11.900 metros cuadrados. Diseñada en el año de 1888 en estilo neogótico y abierta al público en 1899, alberga en su interior una importante colección de obras de arte, incluyendo un retablo en oro y bronce del estadounidense Kay Haring, una de las últimas obras del artista antes de morir en 1990. Número 23. Basílica de la Natividad, Belén, Cisjordania. Según la tradición cristiana, esta basílica fue construida en el portal de Belén, la cueva en la que nació Jesús de Nazaret. La iglesia original fue erigida por el emperador romano Constantino I el Grande en el siglo IV, por lo que se trata de uno de los templos cristianos en uso más antiguos. Situada en Cisjordania, en su piso hay una estrella que supuestamente marca el lugar preciso en el que María alumbró a Jesús. Es un sitio turístico muy concurrido todo el año, pero especialmente en Navidad, cuando se cantan villancicos y se realizan servicios religiosos continuamente, incluso a medianoche. Es patrimonio de la humanidad, el primero en las áreas en manos de la Autoridad Nacional Palestina. Número 24. Capilla Sixtina, Italia. La fila para entrar a la Capilla Sixtina quizás sea larga, pero es una de las esperas mejor recompensadas. En la bóveda y el testero de la capilla donde se reúne el cónclave que elige al Papa, el genio renacentista Miguel Ángel Buonarroti pintó el Juicio Final, unos frescos soberbios y sobrecogedores que constituyen una de las máximas obras maestras del arte universal. Más allá de la admiración que produce el trabajo artístico, está la experiencia espiritual de encontrarse en el lugar en el que, con grandes sacrificios físicos, Miguel Ángel realizó su trabajo entre 1508 y 1512. Igualmente está la experiencia de encontrarse en el sitio del que han salido electos célebres papas, como Juan XXIII y Juan Pablo II. Número 25. Gran Mezquita de Kairouan, Túnez. Un refrán musulmán dice que si no se puede peregrinar a la Meca, 7 visitas a Kairouan podrían salvar el alma. Comenzada en el año 670, solo 38 años después de la muerte del profeta Mahoma, Kairouan fue ampliada y reconstruida a lo largo del siglo siguiente. El inmueble actual forma parte de un amplio complejo edificado en el siglo IX, durante el gobierno de la dinastía árabe Aghlabi. Con su minarete de 3 pisos, el más antiguo que se conserva, y sus muros contrafuertes, la mezquita era a la vez un lugar de culto y una fortaleza en la que la población se refugiaba en tiempos de asedios. Número 26. Mezquita Omeya, Damasco, Siria. Cuando el califa Al-Walid I terminó la mezquita Omeya hacia el año 715, proclamó: «Pueblo de Damasco, 4 cosas os confieren una marcada superioridad sobre el resto del mundo: vuestro clima, vuestra agua, vuestros frutos y vuestros baños. A ellas añado una quinta, esta mezquita». El santuario musulmán, también llamado Gran Mezquita de Damasco, se levanta en el emplazamiento de una sucesión de lugares de culto, incluyendo un templo romano y una iglesia cristiana. Dentro de una cúpula de cristal se encuentra la supuesta cabeza de Juan el Bautista, profeta judío que, según las escrituras, bautizó a Jesús y al que los musulmanes llaman Yahya. Número 27. Tumba de Qin Shi Huang y ejército de terracota, China. En 1974, unos agricultores chinos de la provincia de Shanxi
desenterraron accidentalmente uno de los mayores tesoros arqueológicos del siglo XX, el ejército de terracota de tamaño natural del emperador Qin Shi Huang, quien reinó entre los años 259 y 210 a.C. El monumental e impresionante ejército de arcilla fue creado con el propósito de que protegiera, en el más allá, al primer emperador chino. Unos 1.600 metros más allá está la tumba del emperador, un mausoleo de forma piramidal en el que nadie ha entrado. Número 28. Pirámides de Giza, Egipto. En la meseta de Giza, en las afueras de El Cairo, se encuentra el conjunto de 3 pirámides construidas hace más de 4.500 años, que son las más famosas del mundo. La mayor, la Gran Pirámide, erigida por el faraón Keops, domina el entorno y constituye el máximo testimonio de las complejas relaciones de los antiguos egipcios con el más allá y de su reverencia por sus reyes. Los arqueólogos continúan descubriendo nuevos túneles, aposentos y pozos construidos dentro y debajo de las pirámides, y siguen en búsqueda de respuestas a múltiples preguntas que gravitan sobre estos grandes monumentos. Número 29. Göbekli Tepe, Turquía. En el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, fue descubierto un antiguo santuario que se mantuvo oculto por casi 10.000 años. Es Göbekli Tepe, un complejo de pilares, piedras y esculturas, levantado a más tardar cerca del año 8200 a.C., y deliberadamente enterrado después, sin que se conozca el motivo. Göbekli Tepe contiene el complejo megalítico de mayor antigüedad que se conoce hasta ahora, y ha revolucionado el estudio y la comprensión del neolítico euroasiático. Es considerado el santuario más antiguo del mundo conocido, el lugar en el que el hombre quizás asumió por primera vez la conciencia de lo sagrado y emitió el primer chispazo civilizatorio. Número 30. Kat Shebib, Jordania. El Kat Shebib es una antigua muralla de 150 kilómetros de longitud en el sur de Jordania. Las ruinas arqueológicas fueron identificadas por primera vez en 1948 por el diplomático británico Sir Alec Kirkbride, y desde entonces los especialistas le han estudiado. La fecha de construcción se desconoce y mientras algunos expertos afirman que data de la Edad de Hierro, otros sostienen que fue construida durante el periodo nabateo, en algún momento entre el siglo IV a.C. y el primero de la Era Común. Número 31. Stonehenge, Inglaterra. A solo 3,2 kilómetros de Stonehenge se encuentra el menos famoso Stonehenge, otro misterioso conjunto megalítico inglés. Es una colección de monolitos de piedra, desenterrados en 2015 al lado de Durrington Walls, un terraplén circular cubierto de hierba. Según los investigadores, quizá formaba parte de algún tipo de enorme monumento neolítico. Los arqueólogos no están seguros del propósito original, pero creen que las piedras de 4.5 metros de alto estuvieron en pie antes de que las empujaran hace unos 4.500 años. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 31 estructuras más místicas de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.